Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Recuerda que tenemos más de 500 videos de esta forma usando este método que es el método inductivo. Hoy vamos a estudiar en esta serie que hemos denominado El fin de los tiempos, Apocalipsis, capítulo 1 desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Y el título es Jesús revela su apariencia. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Será como lo pintan los cuadros o los pintores de la época medieval o de todas las edades han pintado a Jesús? ¿Es como los actores que tenemos en diferentes series, en diferentes películas, en diferentes representaciones? Algunos con el rostro muy delgado, ojos celestes, ojos verdes, su cabello rubio, es como algunos lo han dibujado como los Legolas, no sé si ustedes conocen esta película. ¿Cómo es Jesucristo, su apariencia física? ¿Cómo es en su esencia? ¿Cómo lo es? Miren, hay una representación que Juan nos va a decir en el capítulo 1. Voy a leer y luego vamos a estudiar. Versículo 9 dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor. Yo estaba adorando en el Espíritu, dice Juan. De repente oí una voz de mí, una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, dice Juan. Y de pie en medio de los candelabros habría alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Hasta ahí vamos a leer, vamos a estudiar hasta el versículo 20, pero vamos a orar y luego vamos a ir estudiando versículo por versículo. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra. Háblanos a través de estos versículos. Usa mi vida para compartir tu palabra y enséñanos, Señor, cómo eres tú. ¿Cómo quieres que nosotros te adoremos? Enséñanos, Señor, cómo debemos rendirte el honor, la gloria, la alabanza, porque tú eres Dios. Tú eres el Dios soberano, el Dios altísimo. Háblanos a través de estos versículos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a todas las personas que se conectan por este medio. Recuerden que estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 20, en esta serie que se llama El fin de los tiempos. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús revela su apariencia. Recuerden, como en la introducción que estamos viendo, ¿quién escribió el libro? Recuerden que esto es el apóstol Juan. Hemos visto cuándo fue escrito, pues entre el año 90 al año 96 después de Cristo. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque Juan es el único apóstol que falleció de forma natural. Todos los demás fueron martirizados. Y el año en el cual se escribe es el año de una de las peores persecuciones. Ya empezó con Nerón desde el año 63, 65, 67, que termina ejecutando al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pero Diocleciano empieza esta persecución, y están ahora los cristianos, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, sufriendo una persecución del imperio romano, sufriendo un antagonismo y un tipo de persecución por los mismos judíos que consideraban como una amenaza al judaísmo, a los cristianos. Iba a venir otra de las peores persecuciones con Diocleciano, ¿no? Por eso hubo 4 persecuciones severas hasta que llegó a ser parte del Estado
la iglesia, que fue en el año 313 con el emperador Constantino. ¿Y por qué llegó a ser parte de la iglesia o parte, mejor dicho, del gobierno? Porque la iglesia creció a tal punto que había más cristianos en el Imperio Romano que mismos civiles o no cristianos, en otras palabras. Y esto Constantino lo vio como algo a favor o como una amenaza. Por eso decimos que Constantino paganizó el cristianismo o cristianizó el paganismo, pero en el contexto que se escribe había persecución. Ahora, Juan está recibiendo esta visión en este lugar, en esta isla, como hemos leído, y el bosquejo sería del versículo 9 a 10a. Juan recibe la orden de escribir en la isla de Patmos, y la versículo 10b al 11, Juan recibe la orden de escribir a las 7 iglesias. Y desde el versículo 12 al 20, Juan recibe la revelación de Jesús. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, uno del 9:10 al 10a, perdón, del 9 al 10a, Juan recibe la orden de escribir en la isla de Patmos. Dice, yo Juan, soy hermano de ustedes, obviamente, y su compañero en el sufrimiento. O sea, era normal, era la norma que todos sufran, su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron en la isla de Patmos. ¿Por qué lo exiliaron? Juan nos responde, por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan está de avanzada edad y es un compañero en el sufrimiento. Y Dios nos llama a perseverar en medio del sufrimiento. Esto es lo que nos quiere decir Juan. ¿Dónde quedaba esta isla? Recuerden que hemos hablado que esta carta fue dirigida a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un circuito de iglesias que quedaban frente al mar Egeo en Asia Menor. Pero en medio de todo esto quedaba Patmos, una pequeña isla que estaba situada a estos 16 por 9 kilómetros era su extensión, y localizada a 96 kilómetros al sudeste de Éfeso. Ahora, Patmos hasta el día de hoy existe y es parte de lo que se llama Grecia. Los romanos usaban estas pequeñas islas, o Turquía, ¿no?, en las costas del Asia Menor para exiliar a los prisioneros políticos, y así lo consideraban a Juan. Esto lo escribe el historiador Tácito en su libro Los Anales. Ahora, se ha hecho, como hoy día hay turismo, en Patmos hay una cueva y una gruta donde dice que estuvo ahí prisionero el apóstol Pablo. La Iglesia Católica ha hecho como un lugar de adoración, y Juan dice, me exiliaron en esta isla por predicar la palabra de Dios. Algunos consideran que dentro de la isla hay un pequeño camino donde está esta gruta, donde está esta cueva, y cuando vayan por allá puedan visitar la cueva donde se supone que tenían al apóstol Juan. Pero también han construido una iglesia frente a este lugar. Sea lo que sea, mira, Juan fue perseguido. Hoy también enfrentamos persecución. 1 de cada 7 cristianos en el mundo, ¿saben?, es perseguido. Hoy día estamos hablando cifras del 2024. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. O sea, la persecución está más en África y en Asia. Y hay 4.998 cristianos que hoy día han sido, hasta el día de hoy, asesinados por su fe, hermanos. Y hay 14.766 iglesias que han sido atacadas, incendiadas, derrumbadas. Pero, ¿sabes? Mira, el día de hoy, 4.125 cristianos son detenidos, están en las cárceles. Los países que enfrentan o que dan peor persecución son aquellos países, si estás viendo este mapa dentro del continente africano y asiático, que están con rojo.
Y si están con los que están con anaranjado, son donde enfrentan persecución. Y los países donde están enfrentando, están con rojo, son aquellos que hay pena de muerte, cárcel, muerte. Más de 4.000 de nuestros hermanos han sido asesinados en lo que va desde el año 2023 hasta esta fecha del 2024. Y más de 4.000 el día de hoy están en cárceles, están detenidos. Por esto es interesante cuando Juan empieza estos versículos, dice, yo soy su compañero en el sufrimiento. Y Dios nos ha llamado a perseverar. Y ojo, nosotros no perseveramos para llegar a ser salvos, sino perseveramos porque somos salvos. O mejor dicho, la perseverancia de los santos es una evidencia de que somos salvos, es una evidencia de que nuestra fe es genuina, es real, que yo no me involucré en el camino, en la verdad, en el Evangelio, solo por emoción, solo por interés, solo por beneficios personales, sino por convicción, sino porque Cristo transformó y cambió mi vida. No era atractivo cuando escribe Juan su carta llegar a ser cristiano. Era sinónimo de muerte, era sinónimo de ser burlado o abofeteado o llevado a los circos que tenían los romanos para que sean ahí objetos de burla o quizás objetos de muerte dentro de estos juegos que ellos consideraban, pues obviamente diversión, pero mataban a niños, a hombres y mujeres. Ser cristiano mientras perseguían a la iglesia era tomar tu cruz literalmente, ser muerto, considerado muerto, porque Jesús cuando dice tomen su cruz, todos sabían que una persona con una cruz estaba muerto, muerto en vida. Jesús decía, tomen su cruz. O sea, eso es morir, morir a nuestros deseos, morir a nuestro estilo de vida. Y eso es uno de los puntos tan importantes que el día de hoy olvidamos dentro de la predicación. Ser cristiano es morir. No sería popular, obviamente, el mensaje si predicamos, ven a Cristo y muere. Jesús es, o sea, porque hoy día es, más bien quieren un mensaje suavecito, un mensaje que les llame la atención, o a veces queremos que vengan porque van a encontrar algo divertido dentro de la iglesia. La verdad que Juan nos enseña, él estaba en la cárcel, él estaba exiliado, él estaba en esta prisión que los romanos lo tuvieron por predicar el evangelio, no porque hizo algo en contra de la ley, no porque no pagaba sus deudas, no porque hizo un delito, sino que por predicar el evangelio. O sea, el sufrimiento es la norma, era la norma, compañeros de sufrimiento, y perseverar en medio de ese sufrimiento era evidencia de que tu fe es genuina. Todo eso hasta el año 313. Cuanto más perseguía a la iglesia, cuanto más era difícil ser cristiano, ¿sabes? La iglesia creció y creció y creció. Por eso decía en el principio, se paganizó el cristianismo, cristianizó el paganismo. Cuando llega a ser parte de la iglesia y ya no hay persecución, mira, surge la mariolatría, la adoración a María, surgen los santos, surgen los sacerdotes, surge el papa, la iglesia se entibia, la iglesia pierde su esencia por casi 1000 años hasta que surge la reforma. Y otra vez, de la reforma por 200 años surge la obra misionera, la obra evangelística, y hoy estamos viviendo otro tipo de tibieza. Es triste que la iglesia se ha mundanizado o mundanalizado, ¿no? O sea, el mundo ha ingresado el humanismo dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, debemos seguir predicando el evangelio a pesar, Juan nos muestra, si un día nos exilian, si un día, mira, por las redes sociales nos cortan, si un día nos quieren silenciar o amordazar, debemos seguir predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados y perseveremos en medio del sufrimiento y la persecución o la crisis. Eso es evidencia de que yo soy salvo. Pero si viene un problema, un tipo de persecución, hoy día, miren, es interesante en lo que estamos viviendo dentro de estos Juegos Olímpicos o esta ideología de género o de estas activistas que hay dentro de las ideologías, ¿sabes? Si tú dices la verdad, están ofendidos. ¿Y qué es la verdad? Hay XX, XY. ¿Y eso es una ofensa?
Si tú dices que el matrimonio es entre hombre y mujer, solamente instituido por Dios, no por el Estado, eso es una ofensa. O sea, la verdad hoy día la están queriendo silenciar, pero nosotros hemos sido llamados a decir la verdad. Y es triste que en muchos países el día de hoy, por vivir la verdad, por creer en la verdad, por estar en la verdad y por decir que soy un seguidor de Cristo, están en prisiones. Más de 4.000 personas han sido asesinados, más de 4.000 personas. Y hoy la persecución alcanza a como más o menos 1.000 millones de cristianos el día de hoy. ¿Saben? Hay 50 países el día de hoy que están persiguiendo a nuestros hermanos, todo por su fe. Por eso no tiene sentido ese mensaje de fe y prosperidad. Que vayan a predicar esos predicadores de fe y prosperidad a estos 50 países, no van, porque no tiene sentido, no tiene fundamento en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. ¿Sabes qué, hermano? La perseverancia en medio del sufrimiento, crisis o la persecución es evidencia de una fe genuina. Recuérdalo muy bien. Versículo 10 dice, era el día del Señor. Y yo estaba adorando en el Espíritu. Es muy interesante lo que dice Juan, porque mira, estaba en esta isla y era el día del Señor. ¿Y cuándo era el día del Señor? Según Juan 20:19, según Hechos 27 y según Primera de Corintios 16:2. ¿Saben cuándo era? El domingo. Por eso es que nosotros no guardamos un día, sino guardamos todos los días. Y el domingo nos reunimos, el domingo es el día del Señor, el domingo congregamos. Y él estaba en el Espíritu. Y hay 4 referencias en Apocalipsis donde el Espíritu vino sobre Juan y estuvo en el Espíritu, primero en Patmos, capítulo 1, versículo 10, en el cielo, capítulo 4, versículo 2, en el desierto, capítulo 17, versículo 3, y en el monte de Dios, capítulo 21, versículo 10, cómo estaba adorando Juan y cómo debemos adorar, cómo debemos congregar, ¿sabes? El domingo es el día del Señor. Es el día de adorar al Señor en el Espíritu. Por eso es importante. Dentro de nuestro calendario gregoriano, ¿no? Antes era el juliano, hoy día trabajamos normalmente de lunes a sábado. Y el domingo es el día de congregar, es el día que estamos libres, es el día del Señor. También es porque Jesús resucitó un domingo. También es porque nosotros debemos relacionarnos con Dios el día domingo. Por eso venimos, congregamos y nos alimentamos. No es un acto simplemente religioso, tradicional. Es una necesidad para el Hijo de Dios. Venir temprano a la iglesia, adorar, estar en el Espíritu, alabando y adorando a su Salvador, al Creador, al Señor de su vida, alimentarse de la palabra de Dios que estamos estudiando versículo por versículo. Es una necesidad, no es una obligación. Y cuando sea una obligación, ¿sabes qué? Mejor no vayas, mejor no lo hagas, porque debería ser un privilegio. En la ventana 1040, en esos 50 países donde están siendo perseguidos, ¿cuánto quisieran tener esa libertad de reunirse en un local público, abierto, sin que vengan los policías o los militares a molestarte? Hermanos, hasta en China he escuchado testimonios que no pueden ni cantar, o sea, hacer sonido con su voz fuerte y hacen mímicas nomás, porque no tienen la libertad. Pero hoy día a veces, ¿no? Es interesante como antes a los cristianos los perseguían por ir a la iglesia. Hoy día hay que perseguirlos a los cristianos para que vayan a la iglesia, ¿no? O sea, hay que mandarles mensajitos por WhatsApp, recordarles, hasta llamarlos por teléfono. Hay que perseguirlos para que congreguen cuando no debería de ser así, hermanos. Domingo es el día del Señor. Juan dice, yo estaba en el día del Señor y ese día estaba en el Espíritu. Es el día para que el Espíritu Santo sea exaltado. Es el día para tener esta comunión con el Espíritu Santo. Es el día para encontrarme con mis hermanos que han sido también salvos. Es el día de que Él sea adorado. Hermanos, recordemos esto. Ahora, segunda parte del 10b al 11, Juan recibe la orden de escribir a las 7 iglesias. Dice el versículo B, de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. Siempre se presenta así
el Señor, ¿no? Como un toque de trompeta, algo, un sonido muy fuerte. Y el versículo 11 dice que decía, escribe un libro, todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias. Ya hemos visto dónde están ubicadas las 7 iglesias, que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando Juan recibe esta revelación y dice que escribe en un libro todo lo que veas, la palabra libro en el griego es biblión y se usaba en sentido de un folleto o pergamino anteriormente, pero sabes, luego se transformó en el vocablo técnico para códice o libro. ¿Cómo es un códice? Es el abuelo, el tatarabuelito de los libros que se hacían en pieles o en pergaminos, ¿no? O en pedazos de hojas de un árbol que de ahí salían. Ahora, Juan escribe la revelación de Jesús, del 12 al 16. Juan recibe la revelación de Jesús en medio de 7 candelabros de oro, dice el 12. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. En el Antiguo Testamento tenemos 7 candelabros de oro y se llama el menorá, pero no está hablando del menorá, o sea, no se refiere al menorá, que son este candelabro de 7 puntas que estaba en el tabernáculo. Éxodo 25, 31 al 40 habla sobre cómo debería ser esto. Tampoco es el candelabro de Zacarías 4:2, que habla de que está en medio de 2 olivos, sino que habla de 7 candelabros. Y Juan ve, dice, versículo 13, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan? Candelabros, túnica larga. Esa túnica era como referencia al sumo sacerdote. En Éxodo 28, 4 y versículo 29, capítulo 29, versículo 5, y Levítico 16, 4 y Zacarías 3, 4, habla que usaba una túnica, y también Josefo dice usaba una banda de oro. O también como referencia a alguien adinerado y de la realeza, porque según 1 Samuel 18, 24 y 1 Samuel 24, 12 y Ezequiel 26, 16, hablaba que usaban túnicas largas, blancas y con cintas. Y miren, era como ver a alguien con esa túnica blanca, como tú puedes, si estás viendo este video, ¿no? Imaginémonos, ¿no? En 7 candelabros. Versículo 14 dice, y la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Esta es una referencia a Isaías. Los ojos eran como llamas de fuego. O sea, vamos a marcar un poquito, miren, su cabeza blanca. Que Jesús no tenía el cabello rubio o el cabello negro, no, blanco, hermanos. Y dice blanco como la nieve, porque se acuerdan Isaías, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, serán como la blanca nieve. Está hablando de la pureza, también de la sabiduría en el libro, en el Antiguo Testamento. Y en Mateo 5:22 y segundo de Pedro 3:7, de sus ojos eran como llamas de fuego. El fuego siempre ha sido motivo de juicio. O sea, no tiene ojos verdes, no tiene ojos celestes o marrones, son como de fuego. Esa es la descripción de Jesús. Ahora, 15, y los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Miren, sus pies bronce. ¿Por qué? Porque en Éxodo 27, 1 al 6, el altar de los sacrificios para pagar los pecados del pueblo eran de bronce, hablando de que era para expiar los pecados. Y su voz no era como la voz que tenemos nosotros, como estruendos. Y el 16 dice, tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Si miramos un poco estas 7 estrellas, ¿de qué se tratan? El mismo Juan nos va a dar la explicación, por eso lo vamos a guardar para más tarde. Pero de su boca salía un tipo de una espada, o sea, hablaba tan fuerte, retumbaba tan fuerte. ¿Y qué espada está hablando? Miren, había una espada que se llamaba la ronfalla. Esta espada era usada por los soldados y tenían al costado, y esto era para la guerra, una espada grande, una espada para matar, una espada para la batalla. Porque había otra
espada que usaban que se llamaba la macaira, que era más como una daga, una espada chiquitita que estaba como un cuchillo, no sé, ¿no? También dentro de los romanos, pero la ronfalla se usaba para juicio, para guerra, para batalla. Pero hermanos, hay una simbología en la Biblia que dice que la espada de Dios es la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es que sale una espada de su boca, sino que sus palabras son como la espada del Espíritu. Con sus palabras creó el mundo de la nada. Sus palabras, vida, muertos. Con sus palabras quita la vida. Aquellos que están vivos, con sus palabras tienen el verbo. La palabra ha sido hecho carne, es poder. La palabra de Dios es la espada. Espíritu. Satanás vino a tentarlo a Jesús y dijo, Jesús, te lanzo con esta espada. Escrito está, escrito está, escrito está. O sea, mire cómo estamos viendo a Jesús en su representación. Blancos, ojos no celestes, fuego, 7 estrellas, túnica blanca, con su banda de oro, su boca sale como una espada, no está saliendo una espada, porque uno lo han dibujado con su espada, pies de bronce, ¿no? Y su rostro, bien, ¿cómo podemos nosotros hoy día entender que su rostro resplandece? Dice, la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Tenemos que ir a Mateo 17, ¿se acuerdan? En la transfiguración, Jesús resplandeció, brilló más fuerte que el sol, así como se le presentó a Pablo. Y es curioso porque en Isaías capítulo 53, versículo 2b, dice acerca del aspecto, del rostro, de la cara de Jesús, no había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. O sea, Jesús no era dentro de los estándares que hoy día tenemos de belleza, no era simpático. Ahora, la NTV dice así, no, esta es la NBI, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Es curioso que se han hecho experimentos y se han hecho búsquedas con la inteligencia artificial. ¿Cómo sería el rostro de Jesús? Así como te lo estoy mostrando. Rostro de Jesús. Tú lo miras y dices, ¿ese era Jesús? Oye, ese parece, no sé, Barrabás. No, no, era Jesús. Ese no tiene nada de atractivo. Pues si Isaías dijo que no había atractivo, no había belleza, no era alguien como que hoy día como lo dibujamos, ¿no? Cabello rubio, bien peinadito, ¿no? Algunos con sus ojos celestes, sus ojos, no sé, como dije, ¿no? Como un ángel, como los Légolas. Jesús no tenía ese aspecto. Por eso es que en algunas ocasiones hasta no, algunos piensan que Jesús resplandecía, no todo el momento. Sí es una cosa la transfiguración, pero no, él tenía una túnica como todos los judíos. No era que resplandecía o que lavaba su túnica con ese detergente que brilla, no, no, no. Por eso es que cuando querían atraparlo, simplemente Jesús se metía entre los demás, daba la espalda y decían, a Jesús no lo podían encontrar porque era uno más dentro de la multitud. No tenía belleza. Pero, ¿sabes? Cuando Juan nos describe, a mí me da... ¿qué sensación te cae a ti? A mí me da temor. Dios, Dios del universo, Dios ajeno a su creación, resplandece, brilla su rostro, más poderoso que el sol. No sé si tú has intentado mirar, no sé, 20 segundos al sol. Mira, no puedes porque tus ojos se ponen como medios así, como una nube que tapa, ¿no? Pero imagínate que Jesús resplandece más que el sol. Cabello es blanco, de su boca sale como una espada, su voz es fuerte y como tronan las olas, todo así, brr, brr, y está con una túnica y sus ojos son como llamas de fuego y sus pies son como bronce. Realmente, a mí, la descripción que nos está mostrando Juan, o sea, tenemos que entender esto. No es, Jesús no es
como los cuadros lo pintan o los actores de las películas lo representan. Jesús es Dios. Su esencia es luz. Y lo que a mí me llama la atención cuando estoy estudiando esto, como un Dios lleno de luz, es luz, grande, un santo, porque lo blanco representaba la santidad, puede venir a morar en mi vida, en mi cuerpo, que está lleno de pecado, que mi mente a veces maquina pecado, que mi cuerpo es pecaminoso, que mis deseos son pecaminosos. Deberíamos estar humillados ante Él y caer, ¿sabes? ¿Cómo es posible que tú siendo tan grande, tan santo, tan lleno de luz, vengas a este cuerpo tan pecaminoso, tan lleno de pecado? ¿Qué he hecho yo para que tú puedas venir hacia mí? ¿Qué merecemos nosotros? Solo la muerte. Pero eso es el Dios que ama, el Dios compasivo, el Dios misericordioso, el Dios que se hizo en forma de bebé, en forma de humano. Es el Dios que debemos siempre por eso estar agradecidos por la salvación, porque sabes, hermano, hermana, lo único bueno en nosotros es Jesús en nosotros. Lo único santo en nosotros es Jesús reflejando y ayudándonos a ser santos, a tomar las decisiones correctas, a entender que debo de morir cada día al pecado, porque viviendo en pecado rompo la relación con Dios, con este Dios santo que mora en mí. Soy pecador por naturaleza. Mi naturaleza pecaminosa sigue luchando contra esta naturaleza santa, esta naturaleza nueva que está en mí. Y cada vez que yo alimento mi naturaleza pecaminosa, sabes, mi naturaleza nueva va disminuyendo. Pero cada vez que yo alimento mi naturaleza nueva, la naturaleza pecaminosa va muriendo y va siendo menos. Por eso Pablo decía, hagan morir. O sea, no hay que jugar, ni pelear, ni lidiar, ni decir, mira, puede ser un poquito, no. Tienes que hacer morir las obras de la carne, de la vieja naturaleza. ¿Y cómo las hacemos morir? No alimentándolas. Cada vez que tú alimentas, ya sea tu naturaleza pecaminosa o tu naturaleza nueva, quien alimentes más, será más fuerte tu vida. Jesús está morando en nuestros corazones, en nuestra vida. Este Dios tan grande como lo describe Juan, eso es motivo de alabanza, de alegría y de recordarnos quiénes somos. Cristo, somos más que vencedores. Ahora, vamos a ver del versículo 17 al 18. Juan recibe la revelación de Jesús y cae como muerto. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Hermanos, yo también hubiera caído, al ver su gloria, caí a sus pies como muerto. Y muchos profetas, por ejemplo, Daniel 8:17, Daniel 10:9 y Ezequiel 1:28 y 3:23, cuando tienen este tipo de revelación, caen al suelo. Es porque el Espíritu Santo hace esto. Ahora, hay que diferenciar esto del show que hacen muchas personas el día de hoy, ¿no? Respecto a la manifestación del Espíritu Santo. Y Jesús le dice, no tengas miedo, Juan. Yo soy el primero. Y me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque Jesús siempre está con su mano para levantarte cuando estás caído, lleno de temores. Jesús siempre está con su mano para levantarte. No importa lo que tú estés experimentando, no importa lo que estés pasando, no importa si hay desánimo, hay tristeza, te ha embargado en la vida, mira la frustración, los problemas a tu alrededor, no, las injusticias que te están haciendo, no importa lo difícil que estés experimentando la vida en este momento, la mano de Jesús está para levantarte. Tengas miedo. Nuestra vida está escondida, como dice Juan, en Cristo. Nuestra vida está en sus manos. Él tiene la última palabra. Así que levántate, agárrate de la mano del Señor, no te sueltes, no tengas miedo, no tengas miedo. Ahora, vamos a continuar, dice el versículo 18. Yo soy el que vive.
Yo soy el que vive, le dice. Yo estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte, de la tumba. En griego es la palabra Hades. O sea, hermanos, Jesús está vivo. Sí, vamos a verlo un día, sus manos atravesadas, porque será señal de que Él murió y dio su vida por nosotros, pero está vivo. Y cuando habla de las llaves, son una metáfora de la autoridad. Simbolizan la autoridad de Jesús sobre su propia muerte y la de sus seguidores, como dice en 1 Corintios 15. Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, del Hades. O sea, hermanos, los creyentes que confían su vida en las manos de Jesús deben confiar que su muerte y su resurrección están aseguradas en Jesús. No es que Satanás, el cochino, el diablo se llevó a tal persona. No, es Jesús. A veces muchas personas no tienen una correcta doctrina de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él, autoridad. O sea, Él da la vida, también da la muerte. Y ellos dirían, pero ¿por qué? Dicen algunas personas, hermanos, tenemos que entender la soberana voluntad de Dios. Dios toma la decisión qué día vamos a partir. Y aunque a ti te parezca duro, cruel, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios soberano. Él es el que está con su cabello blanco, con sus ojos resplandeciendo de fuego, con su vestidura blanca. Él es el que gobierna el mundo. Él es Dios. Por eso digo, ¿cómo un Dios tan grande venir a morar en mi vida? Y para el cristiano, la muerte no es en derrota, la muerte es en victoria. Todo aquel que muere en Cristo ya ganó, ya venció, es un vencedor. Y es una muerte en esperanza, no en desesperanza. Por eso si tú pones hoy tu vida en las manos de Dios, tienes que entender, tu muerte está segura en Dios y tu resurrección está segura en Dios. Y aquel que partió a casa, como mi mamita o mi papá, ¿sabes? Ya ganaron. Vamos a volver a ver. Y esto es importante que podamos entenderlo. Si un día yo parto de este mundo, será la soberana voluntad de Dios. Hay que aprender a aceptarlo y decir que vencí, que gané, porque el morir es ganancia. Y si vivimos, vivir es Cristo. Ahora, algunos piensan que Satanás, diablo, el cachudo, no sé cómo lo quieran decir, él está gobernando el Hades, el infierno, ¿sabes? Eso es mentira. Quien gobierna, infierno, quien gobierna y manda y tiene autoridad en el infierno, en el Hades, el Seol, es Jesucristo. Es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Dios soberano, Dios grande, temible. Vamos a terminar del 19 al 20. Juan recibe la revelación de Jesús sobre el propósito de la carta. Versículo 19. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el propósito de la carta. ¿Cómo así? Algunos dirán, lo que has visto. Esto es el capítulo 1 que estamos estudiando. Tanto las cosas que suceden ahora y lo que estaba sucediendo en ese tiempo, capítulo 2 y capítulo 3, lo vamos a estudiar la próxima semana, y las que van a suceder, capítulo 4 hasta el capítulo 22, futuro, por eso es un libro futurista. 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que hemos visto, ¿sí? Él mismo lo interpreta. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, terminamos este capítulo y vamos a empezar el capítulo 2. No se pierdan, la próxima semana a la misma hora sale nuestro estudio. O ven a la avenida Goyoneche 406 si estás acá en Arequipa, en el cercado. O busca en el internet la información de Calvary Arequipa. Pero sabes, Jesús mismo dice, estas 7 estrellas son 7 iglesias. Y son los 7 ángeles. ¿A quién se está refiriendo? Te voy a adelantar. 7 iglesias, 7 pastores. Y vamos a ver cómo era el ambiente que se vivía
Jesús había partido aproximadamente en el año 30 al 33. Estamos hablando del 90, más o menos al 96, 60 años después de su partida y cómo estaban las iglesias. Jesús mismo nos va a decir cómo era la iglesia, cómo son las iglesias o si estamos viviendo en este tiempo de estas iglesias. Hermanos, vamos a terminar entonces con 4 conclusiones este estudio. Número 1, lo que hemos visto en este estudio, nuestra fe será probada en medio del sufrimiento, en medio de una crisis o en medio de la persecución, para ver si es verdadera. Así que si estás pasando por una crisis que tú no has provocado, es una prueba. Mantente y persevera, porque es prueba de tu fe, o persecución o sufrimiento. Número 2. La única descripción real de Jesús nos ofrece Apocalipsis. Lo sorprendente es entender que Jesús vive en nosotros, que somos pecadores por naturaleza. Y número 3, lo que hemos visto en este estudio, Jesús siempre tiene su mano disponible para levantar a sus hijos que están caídos y con temores en este momento. Y número 4, Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Es quien gobierna el cielo y tiene las llaves del Hades. Él es la máxima autoridad. Él es el Señor. Él es el Dios soberano. Él es el que gobierna el cielo, el infierno, en todo lugar. Hermanos, Él es tan grande, tan pequeño quizás para morar en mi corazón, en mi vida. Es tan santo y tan bueno para venir a morar en este corazón pecaminoso. ¿Por qué no le oramos y decimos, Señor, gracias, porque no merezco que vivas en mí, que mores en mí, que sea tu Hijo, que me salves? Vamos agradecidos y aprendamos a morir esta vieja naturaleza todos los días, que haciendo que la naturaleza pecaminosa quiere, honramos el nombre de Cristo, ¿sabes? Hacemos que el Espíritu Santo sea contristado. Obedeciendo a Cristo, Él es adorado. Obedeciendo sus mandamientos, Él es exaltado. Y viviendo bajo la misión de Dios y el propósito por el cual Él nos ha llamado, ¿sabes? Le damos propósito, le damos la gloria, le damos la honra, la salvación que Él nos ha ofrecido. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias una vez más. Amado Jesucristo, Señor y Salvador, Espíritu Santo que moras en nosotros. Somos tu templo. Bendita Trinidad. Gracias por salvarme. Gracias por amarme en la condición que yo siempre he estado. Gracias por corregirme en mis pecados, por amarme en medio de mi desobediencia y llamarme para tu reino, hacerme tu hijo, salvarme, venir, que tú mores en mi corazón, en mi vida, siendo tan grande, tan soberano, tan poderoso, tan lleno de luz. Eso es un milagro y agradezco por ese milagro. Y ayúdame a vivir digno del llamado que me has hecho. Ayúdame a obedecer siempre cada día. Ayúdame a hacer morir las obras de la carne. Ayúdame a no alimentar esta vieja naturaleza, más bien alimentar la nueva naturaleza y que tú seas glorificado a través de la obediencia de mi vida. Y tú seas glorificado a través de cumplir tu misión, la misión integral. Y oro por cada persona que esté escuchando esta enseñanza, que puedan vivir para ti, darte la gloria y la honra con sus acciones, con sus palabras y sobre todo con su servicio. Muchísimas gracias por todo este estudio. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. No te pierdas las 7 iglesias, el mensaje para cada uno de ellos, y hay una estructura, ¿no? Hay una estructura en cada iglesia donde les da un poquito de halago, luego viene un poquito de llamado de atención y luego vienen promesas. Mira, eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides darle like, comparte por tus redes sociales y nos vemos en los devocionales también que hacemos día a día.